Bueno chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos me encuentren muy bien. Por este video les quiero hacer llegar la explicación del anexo 2 de la segunda guía del mes de junio. Bueno, en esta parte, en el anexo 2, vamos a ver lo que son simple past tense en questions, ¿ok? O sea, el pasado simple utilizando preguntas. Dice que vamos a ver dos tipos de preguntas. En las preguntas que vamos a decir en la respuesta sí o no y el tipo de preguntas en el cual vamos a dar más información. Entonces dice que en las que decimos yes or no en las respuestas, vamos a utilizar siempre un auxiliar positivo dependiendo del pronombre, ¿verdad? O de este caso que estamos hablando en pasado. El auxiliar positivo siempre va a ser did usando cualquier pronombre, o sea, siempre va a ser did. Then el pronombre, ¿verdad? The person o persona. Then one verb in present, ok, el verbo en presente, eso es muy importante recordar. Si utilizamos el auxiliar, como el auxiliar ya está en pasado, el verbo tiene que ir en presente en la pregunta. Y de último, el complemento. Ejemplo, did you work in Cerchi? Trabajó usted en Cerchi, ¿verdad? En el pasado. Did she play soccer? ¿Jugó ella fútbol? Aunque aquí el verbo esté en presente, si ustedes lo notan, work y play están en presente, como el auxiliar did está en pasado, ya con eso sabemos que estamos hablando del pasado por el auxiliar. Lo más importante en una en una pregunta es el auxiliar, el que nos indica si estamos hablando en pasado o en qué tiempo verbal. We are going to have two types of questions. Vamos a tener dos tipos de respuestas. The number one, short answer, o sea, las respuestas cortas, y long answer, respuestas largas. Did you work in Cerchi? Yes, I did. No, I did not o didn't. Cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Sí, yo fui. No, yo no fui. Right? En este caso, trabajar. O sea, trabajó en Cerchi. No, yo no trabajé. Sí, yo trabajé. Did she play soccer? Yes, she did. No, she didn't. ¿Ok? No, ella no lo hizo. Sí, ella lo hizo. Aquí olvidé escribir el she, entonces ustedes se lo pueden agregar. Podemos decir didn't o did not. Cualquiera de los dos está correcto. Ok, now long answer. En el long answer, o sea, en la respuesta corta, we are going to use the information that is in the question. Vamos a utilizar la información que está en la pregunta, o sea, los verbos y el complemento. Did you work in Cerchi? Yes. Ok, sí, yo trabajé. ¿Ves? Aquí no vamos a utilizar el auxiliar. Por ende, como no estamos utilizando el auxiliar, el verbo tiene que ir en pasado. Yes, I worked in Cerchi. No, I didn't work in Cerchi. Como aquí estamos utilizando el auxiliar, entonces el verbo va en presente. Esa es la diferencia y es algo muy importante que no se les puede olvidar. Oración positiva, verbo en pasado. Oración negativa, auxiliar en pasado, verbo en presente. Now, did she play soccer? No, she didn't play soccer. Yes, she plays soccer. It's the same. Como está negativa, vamos a utilizar auxiliar negativo y verbo en presente. Como está positivo, verbo en pasado. Yes, she played. Y that's all. Esos son los tipos de preguntas donde decimos sí o no en la respuesta. Then we are going to have WH questions, preguntas con WH, donde vamos a utilizar where, que significa dónde, what, qué o cuál, when, cuándo, who, quién y why, por qué. ¿Ok? Siempre vamos a iniciar la pregunta con una de estas palabritas, cualquiera dependiendo de lo que ustedes vayan a preguntar. Ejemplo,
WH word plus positive auxiliary. Ok, esta es la fórmula. Plus pronoun, verb, in present. Ok, aquí me faltó escribir in present. Ustedes lo pueden agregar. Plus complement. Ok, entonces sería la palabra con WH, el auxiliar positivo que es did, ¿verdad? Con todos los pronombres. Después escogen un pronombre o un nombre. El verbo tiene que estar en presente porque vamos a utilizar el auxiliar en pasado y un complemento. Ejemplo, what did you do on Monday? ¿Qué hizo usted el lunes? ¿Ok? Solo vamos a tener un tipo de respuesta, o sea, no vamos a decir ni sí ni no, sino que vamos a dar información. Por ende, siempre en la respuesta el verbo va a ir en pasado. I studied English. Yo estudié inglés. ¿Qué hizo usted el lunes pasado? Yo estudié inglés. That's all. Eso es los tipos de preguntas. Then está la práctica que ustedes tenían que hacer. Lo único que tienen que hacer en esta práctica es responder las preguntas. Ok. Did you have a car? Esta es una pregunta de yes or no. ¿Ves? Dice long answer. Entonces ustedes van a venir aquí y me van a contestar esta pregunta de manera larga. Positivo o negativo. What did they work? ¿Dónde trabajaban ellos? Entonces, nada más me dicen, ellos trabajaban en cualquier lugar. Y así con todas estas preguntas. Eso es lo único que tienen que hacer aquí. Igual cualquier consulta me la hacen saber. Gracias.